Señoras, señores, me hubiera parecido imposible que en una ciudad tan joven como La Plata se hubiera podido reunir tanta gente ya. Parece que hace falta más de los 80 años de vida de esta ciudad para reunir este auditorio. Es para mí un honor y un vivo placer el dirigirles la palabra esta noche. Siento que mis ocupaciones en Buenos Aires, mi programa realmente excesivo, me impidan haber pasado más tiempo entre ustedes y me impidan haber aceptado una invitación muy cordial del Club Español que he tenido que declinar muy contra mi voluntad. Por esto les pido disculpas por no haber podido ser más plenamente huésped de esta ciudad. El tema elegido para hablar con ustedes esta tarde es el de América del Norte y América del Sur. Voy a hablar casi en el extremo meridional de esta. Al título, al enunciado de las dos Américas, he añadido dos palabras, dos destinos. Porque no voy a hablar, naturalmente, el tema sería inmenso, ni de América del Norte ni de América del Sur, sino más bien de la diferencia de destino histórico, de la diferencia de origen y de actitud ante la vida, de manera de instalación ante la vida que caracteriza a las dos Américas. Al decir América del Sur, naturalmente, con algunas salvedades, con algunos matices, habría que incluir también todo el resto de la América española, de la América de lengua española, América Central y esa parte de América entre el norte y central, que es México. Creo que hay diferencias esenciales constitutivas de la América del Norte, de los Estados Unidos principalmente, y de la América hispánica. Diferencias que proceden, ante todo, de su origen, de su fundación, de la manera de su constitución como países soberanos e independientes. Hay algo que se llama el estilo, y el estilo procede de una cierta época. Piensen ustedes que los Estados Unidos se empiezan a colonizar y empiezan a convertirse en país de raigambre europea en el siglo XVII. Aparte de los viejos establecimientos españoles de Florida, la América anglosajona comienza con los padres peregrinos, con William Penn, con los colonizadores de Maryland en el siglo XVII. Por otra parte, la independencia nacional de los Estados Unidos, su constitución como país soberano, es del último tercio del siglo XVIII. En cambio, la América hispánica es mucho más antigua. La América hispánica data de comienzos del siglo XVI, en rigor de fines del siglo XV. Muy rápidamente, en los primeros decenios del siglo XVI, la casi totalidad de la América hispánica, por lo menos en sus puntos centrales, queda poblada por españoles y queda convertida en una consecuencia, en una repercusión occidental de aquella pequeña y vieja España. En cambio, la independencia nacional, la constitución de los estados hispanoamericanos es más tardía, a comienzos, en el primer tercio del siglo XIX. Es decir, que mientras los Estados Unidos son, diríamos, racionalistas e ilustrados, su primer origen y su independencia corresponden a la época del racionalismo y a la época de la Ilustración, la América hispánica es renacentista y romántica, respectivamente. Creo que esto no es ninguna cosa desdeñable. Creo que hay un cierto estilo que se revela en todas las formas de la vida y que procede del primer origen de cada cosa. Naturalmente, cuando se habla de las dos Américas, hay que simplificar enormemente. Yo me voy a tener algunas líneas generales. Los Estados Unidos se han engendrado desde una situación de soledad. La situación de soledad que afecta a los Estados Unidos es múltiple. Primero, los colonizadores ingleses que se establecen en América del Norte se desgarran de su país frecuentemente por razones religiosas o políticas, por ser perseguidos o por tener una situación difícil, y en definitiva son hombres que se quedan solos de Inglaterra.
Cuando los colonizadores de la bahía de Massachusetts o de las plantaciones de Providencia o de Virginia o de Maryland dicen nosotros, no quieren decir nosotros los ingleses, quieren decir nosotros los colonos de esta región. En cambio, los españoles no se desgarran de España cuando vienen a América, sino que la expresión consagrada por el uso era pasar a las Indias. Los españoles lo que hacían era pasar a las Indias. Ya saben ustedes que Cervantes quiso pasar a las Indias y la burocracia no se lo permitió. Imaginen ustedes lo que hubiera sido quizá el destino de la literatura española y de la obra personal de Cervantes si la burocracia española le hubiera dado un puesto en las Indias como solicitó. ¿Hubiéramos tenido acaso un Quijote americano? ¿Acaso no se hubiera escrito Quijote? ¿Acaso la trayectoria vital de Cervantes y de la literatura española hubiera sido bien distinta? ¿O acaso hubiera dado una interpretación de alguna comarca de las Indias en su obra literaria? Los españoles, repito, pasaban a las Indias, pero no se quedaban solos de España porque tomaban parte en una empresa nacional, en una empresa colectiva en la cual participaba el país entero como tal, representado por sus reyes, y cuando un español en las Indias decía nosotros, quería decir primariamente nosotros los españoles. Esto no quiere decir que no surgiera pronto en América, muy pronto, una conciencia diferencial y un cierto patriotismo americano que se engendra desde los primeros tiempos del siglo XVI y que es característico, pero que mantiene siempre como una especie de cordón umbilical con la península. Por otra parte, las formas de la vida ya en América son bien distintas, por lo pronto, respecto de los indígenas, respecto de los indios. Los colonizadores de América del Norte viven solos de los indios. En cambio, en la América hispánica, muy especialmente en aquellas zonas más pobladas del norte, del centro y norte de Sudamérica o en México, los españoles viven con los indios, conviven con los indios. Esto no quiere decir que convivan dulcemente. A veces no, a veces duramente, a veces ásperamente, a veces cruelmente, pero conviven con ellos. Y el mestizaje es una prueba elocuente de hasta qué punto convivieron. Por último, mientras la vida en los Estados Unidos se establece en general en pequeñas unidades, penetrando en distintas direcciones en el país, explorándolo en ranchos, en vacadas, en puestos de caza, más tarde en puestos mineros, en placeres donde se lava el oro, etc., en pequeñas unidades aisladas, los españoles lo que hacen cuando llegan a América, lo primero que hace siempre un español es hacer una plaza. Y una plaza, como saben ustedes, es un espacio rodeado de casas. Estas casas, algunos creen que sirven para vivir en ellas. Sí, hasta cierto punto, pero primariamente sirven para acotar un espacio y aislarlo del campo. Esa es la función principal de una plaza. Y una plaza, la Plaza Mayor, es la gran institución española. La gran institución hispánica, una plaza mayor es aquel lugar en que se convive, en que los hombres están juntos, en que se ven unos a otros, en que se admiran, en que se envidian, en que murmuran unos de otros, en que compran y venden y se requiebran y se piropean. Y en algunas ciudades españolas, como saben ustedes, dan vueltas a la plaza. Toda la tarde, los hombres siguiendo el movimiento de las manecillas del reloj, las muchachas en movimiento levógiro. Mientras lo preside esto, ese ojo ciclópeo, que es el reloj del ayuntamiento. Y así, al cabo de verse una vez y otra vez y otra vez, se van anudando hilos invisibles de miradas, y de ahí surgen los noviazgos, los matrimonios y la continuidad de las ciudades. Eso es fundamentalmente una ciudad hispánica. Es decir, está hecha de convivencia, está hecha de conversación, porque los españoles y ustedes, gente hispánica, lo que hacemos principalmente es hablar, y hablar, y hablar. Y a veces nada más que hablar.
Parece mentira, siempre me ha extrañado que haya sido no un español ni un hispanoamericano, sino un inglés el que supo hacer aquella tremenda, aquella genial alusión a la palabra words, 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 palabras, palabras, palabras. La verdad es que debió decirlo un español y no Shakespeare. Como ven ustedes, la vida española está constituida en la forma de la compañía, de la presencia, de la convivencia. Los americanos del norte han vivido en la soledad. Sus almas están hechas de soledad. El encuentro entre norteamericanos ha sido, por tanto, siempre relativamente excepcional. El prójimo ha sido siempre, en los tiempos más duros, un peligro, al mismo tiempo una fiesta. Y efectivamente, el encuentro de los hombres en los viejos Estados Unidos tenía algo de festival. Solían verse en dos ocasiones, el sábado en el salón y el domingo en la iglesia. Dos puntos de reunión transitoria y, en cierto modo, festival, de muy distinta festividad. Esta es, creo yo, una de las razones por las cuales en los Estados Unidos se siente al prójimo, en principio, como una bendición, porque tiene un carácter infrecuente y festival. Los Estados Unidos no son un país cristiano, porque no hay ningún país cristiano. Pero alguna vez he dicho que son lo más parecido a un país cristiano, si lo hubiera, en el sentido de que allí se ama al prójimo, no como a uno mismo, por supuesto, pero se lo ama un poco. Quiero decir al prójimo por ser prójimo, al prójimo sin una justificación especial, porque tiene ese carácter de festival, ese carácter del hombre que viene a interrumpir la soledad, que viene a dar el consuelo y la compañía. En cambio, la gran riqueza de la vida española, la única riqueza de la vida española, es la convivencia, es el trato, es la conversación. Yo tengo ganas de que algún sociólogo de esos que tienen métodos rigurosos y que hacen tablas estadísticas haga un trabajo, averiguar en ciertos países, constituir en diferentes países eso que llamo yo tablas de frecuencia de amistad. Se trata de algo muy sencillo. Habría que poner en varias columnas el número de personas que por razones amistosas y no familiares o de trabajo ve uno con una frecuencia determinada, por ejemplo, todos los días, o 2 veces por semana, o 1 vez por semana, o 1 vez al mes, o 1 vez al año. Habría que hacer una tabla de frecuencias de amistad, de frecuencias de trato. Creo que España daría uno de los máximos. Junto a eso, claro está, hay una actitud fundamental española que se deriva de esto y que consiste en perder el tiempo. El español pierde mucho el tiempo. Los hispanoamericanos, creo que buenos discípulos nuestros, también lo hacen. Los norteamericanos utilizan sabia y diestramente el tiempo y no lo pierden casi nunca. Pero yo estoy tratando de convencer a mis amigos allí de que el perder el tiempo es una estupenda inversión. Que el tiempo perdido con alguna gracia, perdido con algún encanto, fructifica. 1 hora de tiempo perdido en conversación sabrosa con una persona agradable hace que las horas restantes del día se animen, se vivifiquen y produzcan y den, si no 100 por 1, por lo menos 4 o 5. Ven ustedes, por tanto, cómo frente a las exportaciones de todo género de bienes de este mundo que proceden de los Estados Unidos, yo imagino unas series interminables de grandes barcos de carga, cargados de palabras, cargados de conversación, que son un material bien liviano, que partieran de nuestros puertos hispánicos, de aquí y de allí, rumbo a las costas de América del Norte. Pero hay muchas más diferencias. Los Estados Unidos son un todo, son los Estados Unidos, lo cual es bastante milagroso por lo demás, y habría que explicarlo. Mientras que la América hispánica está profundamente dividida en países muy diversos y que tienen relaciones limitadas. Y yo alguna vez he insistido en este hecho que me parece importante
someter a su simple consideración. Cuando yo hago la lista de los escritores hispanoamericanos que son realmente leídos en toda Hispanoamérica, que son leídos en todos los países de Hispanoamérica, encuentro que son siempre muy pocos. Cuando pregunto a mis amigos argentinos, mexicanos, puertorriqueños, peruanos, tanto da, ¿a qué autores hispanoamericanos leen ustedes de verdad? Casi siempre hay un momento de vacilación y zozobra, algunas toses disimuladas, un esfuerzo de hacer memoria, y al final salen 2, 3, 5 nombres, no más, no más. Es decir, que los países de la América hispánica están relativamente separados y distintos, porque les falta la Plaza Mayor. Les falta la Plaza Mayor de Hispanoamérica, que debería ser España, que tendría que ser España. España debería ser la Plaza Mayor en la cual se encuentran, se ven, se aman, se envidian, murmuran, compiten los pueblos de lengua española. Naturalmente, para eso España tendría que arreglar su casa y hacerla disponible y hacer que fuera el hogar adecuado en que realmente se pudiera hacer todo eso, en que se pudiera naturalmente hablar, murmurar, comprar, vender, etcétera, etcétera, etcétera. Yo deseo a ustedes y a España que esto acontezca así y que dentro de algún tiempo España pueda ser de verdad esa Plaza Mayor de la América hispánica con la cual sueño hace muchos años. Como ven ustedes, hay unas cuantas diferencias profundas que diferencian la América del Norte de la América del Sur. Hay, claro está, algunas ilusiones engañosas. Por ejemplo, muchos hablan de América. Ahora bien, América no existe. América no es una sociedad. América no es una unidad. América es múltiple. Yo no creo en América, yo creo en las Américas, que son varias. Ahora bien, estas Américas no tienen por qué estar disociadas, y mucho menos no tienen por qué estar vueltas de espaldas la una a la otra. Recuerden ustedes lo que fue Europa. Europa está hecha de la tensión dinámica entre dos partes, la Germania y la Romanía. Sin esos amores violentos entre la Romania y la Germania, la historia de Europa no hubiera sido otra, y hubiera sido peor. Hay un violento amor que ha traído siempre a unos y a otros, del norte al sur, del sur al norte. Dirán ustedes que hay amores que matan, y es verdad, pero los amores siempre vivifican. A mí me parece bien que ustedes se peleen entre sí, los americanos del sur, siempre que no llegue la sangre al río de la Plata, y me parece bien que ustedes también tengan sus diferencias con los americanos del norte, pero con una condición: que se admiren mutuamente, que se envidien sanamente los unos a los otros, que procuren ser unos mejores que los otros, que procuren imponer cada uno a los otros sus productos, sus ideas, su arte, su estilo de vida, su gracia vital. Es decir, yo creo que se debería suspender la tácita, insincera solidaridad hecha de desinterés y hecha a última hora de indiferencia, por una solidaridad competitiva, fraterna, polémica, cordial, avasalladora, invasora, que trate de imponer las excelencias propias a los demás. El amor es siempre activo, el amor es siempre, en cierta medida, violento e invasor. Y yo creo que es menester que se restablezca en este continente esa conciencia de la concurrencia, de la lucha por la jefatura de la ejemplaridad. Los europeos siempre, cada país europeo ha sido una modulación de esa variedad humana que es el hombre europeo, y cada país ha querido ser siempre el mejor. Y se han admirado terriblemente unos a otros. Los franceses han admirado siempre a Inglaterra a la vez que luchaban con ella.
Ha habido una anglomanía permanente en toda Europa. Los ingleses han admirado siempre a Francia, han estado perdidamente enamorados de Italia y de vez en cuando han tenido aventuras con España. Igualmente los españoles respecto de los franceses, los ingleses y los alemanes, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que me preocupa más es que ahora no pasa tanto, que los países europeos están menos dispuestos a ser cada uno el mejor. Y piensen ustedes que en Hispanoamérica hay una diferencia importante. Permítanme ustedes que me inmiscuya en lo que me parece ser un secreto de la vida argentina que he descubierto mirando por el ojo de la cerradura. Yo temo que cuando los países de Hispanoamérica se sienten contentos, se sienten satisfechos de sí mismos y tienen un acceso de soberbia o de vanidad, en lugar de pretender ser el mejor de todos, hacen un gesto de aparte y de retraimiento y piensan que no tienen nada que ver con los demás, que son distintos. Yo tengo la impresión, no sé si me equivoco, corríjanme, yo no sé si en los años en que la Argentina era, sin duda ninguna, el primer país de la América de lengua española, si cuando la Argentina era un país de formas muy logradas, dentro de lo que entonces se entendían las formas adecuadas de la sociedad y del Estado, no sé si se sentían levemente heridos cuando alguien designaba a la Argentina como un país suramericano. Yo no sé si no había un nervio que se contraía disimuladamente en la sensibilidad del argentino al interpretarse como un país suramericano. Más bien pensaba, nosotros somos otra cosa, distintos. Basta con recorrer la Argentina, basta con ver, por ejemplo, Buenos Aires, para ver que Buenos Aires y la Argentina en general es muy europea, es demasiado europea. Buenos Aires es una ciudad excesivamente europea, lo digo como crítica, porque Buenos Aires debería ser más argentina, debería ser más americana, debería saber más América. ¿Para qué queremos una ciudad europea más si ya hay tantas? A mí lo que me interesaría sería una gran ciudad, una maravillosa ciudad argentina, plenamente americana. Como ven ustedes, esto me parece importante. Yo pienso que México está pasando ahora por una tentación parecida. México, desde hace algunos años, está prosperando en muchos sentidos, está mejor, y hay una cierta conciencia de ser otra cosa, de no tener que ver, de desligarse del resto de la América hispánica. Fíjense ustedes hasta qué punto la cosa es interesante. Una de las razones más o menos confesadas de ese sentirse aparte de la Argentina era su condición de país blanco, de país prácticamente del todo blanco. Pues bien, México funda más bien su conciencia de aparte en ser un país indio. No es tan indio como dices, mucho menos, pero es un país realmente muy indio, y subraya a Cuauhtémoc y olvida a Hernán Cortés e insiste especialmente en su condición indígena precisamente para subrayar su conciencia de aparte. Pues bien, me parece que esa actitud es peligrosa para todos los países de Hispanoamérica. Creo que es esencial que cada uno de ellos pretenda ser no aparte, sino el mejor de todos, y que ustedes decidan profundamente ser mejores que México, en cualquier orden, o en todos los órdenes, o mejores que el Brasil, o mejores que el Perú, o mejores que Venezuela, y que los demás también lo hagan. Y cuando todos se esfuercen por ser los mejores, verán ustedes qué buenos son todos. En la América hispánica hay una pluralidad de países que han vivido en relativa indiferencia y en un considerable aislamiento. Hay razones geográficas, naturalmente, que lo explican. América del Sur, antes de los aviones, era bastante intransitable. Ir de Buenos Aires a Bogotá era una empresa, es evidente. Pero además ha habido una cierta voluntad de no participar en ciertas unidades comunes. Yo creo que otro factor perturbador ha sido este. La América hispánica, les decía a ustedes,
es renacentista por su origen colonial. La palabra colonial me molesta. En realidad no es colonial. Se trataba de las Españas, de muchas Españas diferentes. Y es romántica por su independencia. En cambio, los Estados Unidos se constituyen como nación independiente, como Estado soberano, en el último tercio del siglo XVIII. La diferencia no parece muy grande en el tiempo, pero es enorme en la historia. Les diré por qué. Los Estados Unidos se constituyen como Estado independiente en una época en que no hay la menor duda acerca de las estructuras del poder, acerca de las estructuras del mando. En una época en que se vivía en plena conciencia y en plena realidad de legitimidad. Nadie dudaba de que el mando corresponde al Estado personificado en su rey en Europa. En los Estados Unidos se establece un sistema político enteramente distinto, una república democrática, federal. No importa, lo importante no son las formas políticas, sino la conciencia de la legitimidad plena del mando. Eso es, me parece a mí, la razón primera, no la única, de la estabilidad política de los Estados Unidos. Pero en cambio, entre la independencia norteamericana y las independencias hispanoamericanas, media nada menos que la crisis política del antiguo régimen. Se ha pasado del antiguo régimen a la revolución, al jacobinismo, al militarismo, al imperio, a la restauración en hueco y en falso. Y entonces ocurre que mientras los estados han sido cada vez más intervencionistas, han sido cada vez más ricos en recursos y en eficacias, cada vez más potentes, han sido cada vez menos poderosos en el sentido del poder político, en el sentido del mando. Se ha puesto en tela de juicio quién debe mandar, quién tiene derecho a mandar, quién, en definitiva, tiene títulos justos para el mando. Y por esa razón, a medida que el Estado ha tenido más recursos, ha sido, sin embargo, más combatido desde todas partes y con frecuente éxito. Y el Estado tan potente tiene un cierto carácter inerme porque falta un consensus, un consentimiento suficiente acerca de su legitimidad y de quién tiene de verdad títulos para mandar. Como ven ustedes, los 50 años, números redondos, que separan la independencia de un país de la independencia de los países del sur, hace que hayan sido constituidos como estados soberanos en sazón bien diferente. Y una de las razones, tampoco la única, de la inestabilidad política de la América hispánica es, a mi juicio, este origen concreto. Siempre se habla de la sangre inglesa y la sangre española. No quiero eximirme de culpas, creo que la sangre española tiene mucho que ver también, pero creo que no podemos olvidar este momento histórico, esta coyuntura histórica de la constitución de los países americanos como estados soberanos. Pero hay algo más, y es que se constituyen siguiendo los modelos europeos. Se constituyen como modelos nacionales. Y esto es un error, porque los países de América no son propiamente naciones, ni tienen por qué serlo, ni falta que les hace. Nación es una manera de ser, es una cierta manera de unidad social, que se constituye en Europa a fines del siglo XV, o en el XVI, o en el XVIII, o en el XIX en algunos casos, y que más o menos a fines del siglo XIX entra en crisis, entra en profunda crisis. Hoy ya la nación es la realidad sustantiva, la unidad social saturada, pero claramente insuficiente. Pero no fue una nación Atenas, ni fue una nación Roma, ni lo fue el Califato de Córdoba, ni lo fue el de Bagdad, ni lo fue Borgoña. Es decir, grandes creaciones históricas no han sido naciones, han sido otras cosas distintas. Yo no sé cuánto habrá costado, empezando por los pesos y siguiendo por otras cosas, a la América hispánica ese adjetivo nacional tan usado. Todo es nacional y propiamente hablando, no son naciones, porque les faltan los caracteres fundamentales, la extranjería de unos respecto de otros. Es que un argentino es extranjero en Chile,
es que un peruano es extranjero en el Ecuador, en Chile, en México. No es de la misma nacionalidad, en el sentido de la filiación política, pero no es un extranjero, es un término medio. Falta la diferencia lingüística que ha sido decisiva en Europa. Falta la diferencia de costumbres, de usos, de vigencias. La mayor parte de los usos de América son usos hispanoamericanos, no argentinos, ni peruanos, ni venezolanos. Como ven ustedes, las relaciones son bien distintas. Piensen ustedes que las fronteras no son los lugares en que los países terminan. Esta es una concepción negativa de la frontera. Las fronteras son los lugares en que los países se encuentran, en que los países se tocan, en que se experimenta esa diferencia de potencial, de voltaje, y pasa una corriente eléctrica de unos a otros. Hay que hacer la utilización positiva de las fronteras como puntos de encuentro, como aparato sensorial de un continente. Las fronteras de Hispanoamérica deberían ser su aparato sensorial, aquel en que cada uno de los miembros estaría en contacto con los demás, se organizaría con los demás y tendría una constante ósmosis de unos a otros. Porque como ven ustedes, hay diferencias importantes entre los dos países, entre los dos grupos de países, los dos grandes grupos de países. Pero los Estados Unidos, que a lo único que se parecen un poco, los Estados Unidos no se parecen a nada, pero a lo único que se parecen un poco entre todas las creaciones de la historia es a Roma. Y no olviden ustedes que son los dos únicos países que han tenido como nombre, como verdadero nombre oficial, un anagrama, USA SPQR, Senatus Populusque Romanus. A lo único que se parecen los Estados Unidos, repito, es a Roma, pero las diferencias son enormes. Y sobre todo esta: Roma era una cabeza, Roma era una ciudad. Era una ciudad, Urbs Roma, que estaba actuando en la totalidad del imperio. Y justamente la gran limitación de Roma fue que nunca supo imaginar una forma de Estado adecuada al imperio. Nunca supo trascender la concepción del Estado-ciudad, la concepción antigua, grecorromana. Y por eso, y no por otra razón, sino por eso como razón fundamental, el imperio se destruyó y se perdió. Porque los hombres de Roma supieron ser ciudadanos romanos, hombres de una ciudad, y cuando allá en la época en que dominaron los estoicos entró un viento griego de cosmopolitismo, se sintieron ciudadanos del mundo. Yo he citado alguna vez el dicho de Marco Aurelio, el gran emperador estoico: como Antonino, mi patria es Roma; como hombre, mi patria es el mundo. Lo cual era una exageración, porque la patria de Marco Aurelio no era todavía, no podía ser todavía el mundo, era el imperio. Y fueron ciudadanos de Roma, de la ciudad de Roma, o ciudadanos del mundo, y no supieron ser lo que había que ser, ciudadanos del imperio. Les advierto a ustedes esto, porque estamos entrando en una época en que no basta con ser ciudadanos de España o de Alemania o de la Argentina o del Perú, sino que empieza a hacer falta ser no cosmopolitas, no, todavía no ciudadanos del mundo, sino ciudadanos de América, ciudadanos de Europa y todavía más ciudadanos de Occidente. Pues bien, frente a ese carácter de una cabeza que actúa en un imperio de Roma, los Estados Unidos son lo contrario. Los Estados Unidos son un dentro, son una interioridad, son un enorme espacio interior. Y en rigor es un país acéfalo o policéfalo. No hay una cabeza única. Washington es la capital federal administrativa, pero no es en modo alguno el centro de la vida americana. ¿Lo será New York? Tampoco propiamente, es un enorme centro, pero hay otros: Boston, Filadelfia, Nueva Orleans al sur, Chicago,
Los Ángeles, San Francisco, tantas otras ciudades. Es un país policéfalo y por consiguiente sin una unidad cefálica como tuvo terriblemente Roma. Es un país, les decía a ustedes, interior. Es un país, en cierto modo, doméstico. A mí me sorprendió, cuando llegué a los Estados Unidos, ver que allí se empleaba el adjetivo doméstico para designar lo que llamamos en otros lugares nacional o interior. Se dice, por ejemplo, líneas aéreas internacionales, líneas aéreas domésticas. Se dice también tarifas postales domésticas, etc. ¿Por qué es esto así? ¿Es que el americano acaso entiende su país, su enorme país, como una casa, como un hogar? Pienso que sí. ¿Y acaso la razón de ello es el papel decisivo que tiene la mujer en la vida norteamericana? En todos los países la mujer tiene un papel decisivo, no faltaba más. Pero lo que pasa es que en otros lugares hay una cierta convención, falsa como todas las convenciones, según la cual la mujer está, digamos, de invitada en un mundo que es el mundo de los hombres. El mundo es cosa de hombres, es solo para hombres, como algunos espectáculos. Y en cambio la mujer está invitada. Esto es una convención irreal, pero en definitiva algunas estructuras responden a ello. En los Estados Unidos no. En los Estados Unidos no hay ni por un solo momento la convención de que el mundo sea mundo de los hombres. Es un mundo por igual de los hombres y de las mujeres. Bueno, lo que es una convención es que es por igual. De hecho y en realidad es primariamente un mundo de las mujeres. Y creo que una de las razones de que la política americana en general y la política exterior americana en particular no marche tan bien como otras actividades y otras disciplinas del país es que en ellas la mujer tiene un papel mucho menor que el papel que tiene en otros campos. Pues bien, quizá este carácter predominante de la mujer en los Estados Unidos hace que efectivamente el país sea un inmenso hogar. Y por esto el norteamericano, cuando sale de su país, se siente rápidamente nostálgico, que en inglés se dice homesick, enfermo del hogar. Esta es la razón, dicho sea de paso, de que los americanos no puedan ser imperialistas. No lo pueden ser por razones básicas, por razones radicales, porque en definitiva están deseando volverse a casa, porque están nostálgicos. Y en definitiva, cuando les dicen a los yanquis como consigna Yankee go home, en realidad están deseando hacer caso y aceptar y volverse a su casa. Y esta es la razón también de que cuando un extranjero, un europeo, por ejemplo, un incurable europeo como yo, que no soy americano, ni lo podré ser nunca, cuando un europeo un poco sensible y un poco capaz de porosidad y de transmigración hace la experiencia a fondo de los Estados Unidos, adquiere esa nostalgia, esa homesickness, y se siente siempre un poco expatriado cuando no está ya en los Estados Unidos. Experiencia singular y de la cual creo que aquí mismo hay algunos testigos análogos. Pero hay otras diferencias importantes. Piensen ustedes en la relación de la América del Norte y de la América del Sur con Europa y concretamente con los países originarios, por lo menos en algún sentido originarios. Hay que decir que el origen de la América hispánica es España en un grado mucho más alto que el origen de los Estados Unidos es Inglaterra. La América hispánica procede en enorme proporción de España y en definitiva España ha sido configuradora, aunque haya habido aportaciones étnicas muy importantes de otros países, pero han sido relativamente tardías, es decir, han acontecido en la época en que estaba ya constituida una cierta manera de ser, una cierta manera de vivir, en que las sociedades hispanoamericanas estaban plenamente establecidas y por consiguiente con un sistema de vigencias, de usos, de creencias, de estimaciones, con una sensibilidad que procedía originariamente de España. Mientras que en los Estados Unidos lo inglés es simplemente
el elemento minoritario más importante, y no otra cosa. Y además, la época de gran crecimiento de los Estados Unidos se ha hecho con la aportación de enormes masas de inmigrantes de todos los países. Es decir, que el origen hispánico es mucho más fuerte en la América hispánica que el origen inglés en la América de lengua inglesa. Pues bien, a pesar de ello, yo diría que la diferencia está en esto. El americano del norte considera que todo lo que es inglés, todo lo que es English, le es propio. Aunque considere, claro está, que lo que es British es ajeno y no tiene que ver con ellos. Es decir, que para un americano del norte, Mr. Macmillan, o la reina Elizabeth, o el coche Jaguar, o la Home Fleet, son perfectamente realidades extranjeras. Pero no considera que Dickens, o Thackeray, o Shakespeare, o Chaucer sean menos suyos que Hawthorne, o Poe, o Hemingway, o Faulkner. Es decir, que todo aquello que es inglés es suyo, por muy ajeno y aun quizá rival u opuesto que pueda ser lo británico. ¿Ocurre lo mismo en el mundo hispánico? Yo temo que no. Yo temo que se haya producido en el mundo hispanoamericano, permítanme ustedes que diga hispanoamericano, latinoamericano no me gusta, no tanto porque sea celoso de que mediante esta palabra se incorporen a la América otros países cuya participación en la constitución de esta América es mucho menor. No tanto por eso, como por otra razón, que es que nosotros, los españoles, no somos excesivamente latinos. ¿Por qué vamos a ser latinos? Somos de una lengua latina, es decir, somos románicos, romances. Digan ustedes si quieren la América romance, que no sería nada feo. Pero latinos no somos. Somos celtas e iberos y baceos y carpetobetónicos y fenicios y cartagineses y un poquitín griegos y un bastante romanos y visigodos y árabes y judíos y qué sé yo más. De modo que latinos somos cum grano salis y bastante poco. Por esta razón, sobre todo, no me gusta mucho la expresión América Latina. Si quieren ustedes decir Iberoamérica, no hay inconveniente. Algunos piensan que al decir Iberoamérica acogen hospitalariamente al Brasil. Pero no hace falta, porque Hispania quiere decir lo mismo que Iberia. Es decir, Iberia no añade nada más a Hispania. No olviden ustedes que Camões, el gran poeta portugués, cuando va a cantar precisamente las glorias de los portugueses, las glorias de los lusitanos, específicamente de ellos, les llama una gente fortísima de España. Es decir, que quiere decir para él Hispania o España exactamente lo mismo que Iberia. Pues bien, yo les decía a ustedes, mi impresión es que el hispanoamericano no siente como propio lo español. Piensa que es propio suyo lo hispanoamericano. Siente una cierta solidaridad no enteramente sincera con los demás países de Hispanoamérica, a los cuales no conoce muy bien. Pero cree que son suyos y piensa, por ejemplo, que debe alegrarse de lo que es bueno, de un triunfo, de un éxito de un país hispanoamericano con el cual acaso tiene muy poca relación. Mientras que no considera suyo lo español. No digo que no lo considere con amor, que no lo considere con simpatía. Sería sobreestúpido, ingrato en este momento si lo dijera. Quiero decir que lo consideran como no suyo, como no propio. Y yo pregunto, ¿es que no es propio? ¿Es que en algún sentido es más propio de ustedes, argentinos? ¿Es más propio de ustedes, Alfonso Reyes, mexicano? ¿O Rómulo Gallegos, venezolano? ¿O Ciro Alegría, peruano? ¿Son más propios de ustedes que Unamuno, que Juan Ramón Jiménez, que Ortega? ¿Por qué? ¿Es que son más propios Borges
o Mallea, o Victoria Ocampo, o Carmen Gándara, de un mexicano, que los españoles. Como ven ustedes, todo lo que es español es nuestro. Y esos escritores de ustedes son míos también. Y naturalmente, ¿por qué voy a considerar que es más mío un escritor de Murcia o de Gerona que un escritor de Veracruz, de Lima o de La Plata? Naturalmente, si los hispanoamericanos hicieran suyo todo lo que es español, todo lo que está escrito, pensado, vivido en español, conseguirían ampliar su riqueza intelectual y algo más, adquirir espesor histórico, adquirir mayor consistencia histórica. Ustedes deben reivindicar y conquistar y poseer la totalidad del pasado español, no ya desde su independencia, no ya desde la constitución de los virreinatos, no ya desde el descubrimiento de América, sino desde la misma existencia del romance castellano, por lo menos. Es decir, que el poema del Cid es tan suyo como el Martín Fierro. Y deben ustedes tenerlo como un bien propio, absolutamente igual de propio que el Martín Fierro. Y esto es lo que me parece que ha hecho la América del Norte, con lo cual, a pesar de ser un país tan joven, tiene un cierto espesor temporal. Y consigue esa consistencia que no da más que la tradición. Porque los españoles somos muy tradicionalistas, pero lo somos porque no somos tradicionales. No somos nada tradicionales, por eso tenemos que ser a veces tradicionalistas. Pero el istmo suple la falta de aquello que señala. No hay nada que me produzca más admiración por Inglaterra y más melancolía como español que el visitar no la Galería Nacional de Arte de Londres, que es admirable, sino la modesta Galería Nacional de Retratos, que está junto a ella. Porque allí están puestos sobre lienzo todos los ingleses desde el siglo XVI. Todos. Los reyes, los que derribaron a los reyes, los que decapitaron a un rey, los que volvieron a poner a los reyes, los gobernantes, los juristas, los arquitectos, los exploradores, los militares, las amantes de los reyes, que también tienen importancia, los obispos, todos, todos, todos. En cambio, yo no sé exactamente si pasa aquí, pero pasa en España. En España los nombres de las calles cambian cada cierto tiempo. Si ustedes visitan Madrid en una fecha, encontrarán ustedes que las calles se llaman de una manera, pero si la visitan ustedes después, encuentran que se llaman de otra. La historia de España parece que cambia cada pocos años y los nombres se suceden. Mi padre, que era hombre liberal y con espíritu tolerante, muy siglo XIX, se irritaba profundamente con esto y me decía a veces se debería poner un artículo en la Constitución que dijera que no se puede cambiar el nombre de una calle. Y yo le objetaba, bueno, ¿y dónde se pone que no se pueden cambiar las constituciones? Yo quisiera ahora volver a insistir en algunas de estas determinaciones que me parecen ahora características de esta Segunda América. Alguna vez he dicho que Hispanoamérica tiene muchas tentaciones, pero que las tentaciones son siempre justificadas. Las tentaciones nos tientan porque tienen fundamento in re, si no, no nos tentarían. Ustedes saben que los pintores suelen presentar a San Antonio rodeado de tentaciones mínimamente atractivas, con lo cual hacen a San Antonio un gran disfavor, porque le quitan todo el mérito. Tiene mérito resistir a las tentaciones atractivas, a las tentaciones que efectivamente nos tientan, a aquellas que por tanto son justificadas, en alguna medida justificadas. Ahora bien, las tentaciones se pueden combatir y se pueden convertir en factores de perfección, en factores de potenciación. Ustedes recuerdan lo que hacía Ulises
para superar la tentación de las sirenas, cantaba su canción al revés. Las tentaciones hay que cantarlas al revés, sino al revés dándoles un cierto giro, un leve toque que las convierta en motores de perfección. Y yo creo que las tentaciones de Hispanoamérica se podrían transformar, se podrían convertir en fantásticos medios, en fantásticos instrumentos de perfección. Piensen ustedes en lo que significa la lengua. A veces los hispanoamericanos hablan de la madre patria, hablando de España, y yo me siento agradecido, quién lo duda, pero un poco inquieto, porque a veces esto de la madre patria es una tentación, es un cierto retoricismo, es un cierto desvío de otras culturas o de otros países, es una cierta manera de antiamericanismo del norte, es a veces una predilección por lo menos bueno de España, muy frecuentemente. Pero hay algo decisivo, y es la lengua española. Ahora bien, la lengua española plantea un problema delicado, un problema muy dramático. Yo no sé lo que pensarán algunos grandes filólogos que me están escuchando. Entro en su terreno, pero yo pienso lo siguiente. La lengua es algo muy importante. No es solamente un instrumento de comunicación, es, antes que eso, el esquema primario de la interpretación de toda realidad. La lengua es una realidad en la cual vivimos instalados, vivimos en la lengua, y desde la lengua y mediante la lengua vivimos interpretando toda realidad. Ahora bien, resulta que la lengua que hablan ustedes y que hablo yo, la lengua española, es la lengua de España. Primariamente es la lengua de España. Quiero decir, es la lengua que procede de una vieja sociedad europea, sumamente antigua y con características sociales muy distintas de las de los países de América. Esto es dramático. Esto plantea problemas delicados para el hispanoamericano y sería desleal no contar con ellos. La lengua española que hablan ustedes es de ustedes, es suya, es tan suya como mía, pero no es tan de la Argentina como de España. Quisiera que ustedes comprendieran la distinción. Esa lengua es la lengua nativa de ustedes, es su lengua propia, repito, tan propia como la mía. Y un español no tiene la menor jurisdicción sobre la lengua, ni puede legislar, que me perdonen los académicos que hace ya mucho tiempo, por lo demás, que no quieren legislar. No tiene el español más derecho sobre la lengua que el hispanoamericano. La lengua, repito, es tan absolutamente propia de cada hispanohablante americano como del europeo. Pero no es cierto que la lengua española sea igualmente del Perú, de Cuba, de Venezuela, de Colombia, de la Argentina como de España. Porque la lengua española supone ciertas experiencias que hizo España y que no ha hecho América. Viene de una sociedad de formas distintas que no son las de América. Y por consiguiente ustedes tienen que manejar una lengua que, siendo de ustedes, no es en igual grado de su sociedad. Esta es una limitación histórica. Esta es una dificultad profunda con la cual tropieza el hispanoamericano, y el español lo primero que debe hacer es reconocerlo. Y de ahí vienen ciertos problemas importantes de la vida americana, de las sociedades americanas, de la cultura americana. Ahora bien, esas experiencias que ha hecho España y que están en la lengua y que les hace manejar a ustedes una lengua que, siendo suya propia plenamente, no es la de su sociedad natal, no tiene más medio de superarse que la adopción total de ese pasado de la lengua a que antes me refería. Ahora ven ustedes hasta qué punto importa esa posesión, ese dominio de la totalidad del pasado lingüístico. Es la manera de superar esa relativa juventud que tantas ventajas tiene y de hacer plenamente propia la totalidad de la lengua como sistema de interpretaciones, como sistema de gestos humanos. Eso y otra cosa más. La lengua
la lengua es primariamente el habla. En la lengua hay diversas maneras de estar instalado. Piensen ustedes en el inglés. El inglés se puede hablar de varias maneras. El inglés se puede hablar británicamente o se puede hablar americanamente. La diferencia fundamental entre el inglés de Inglaterra y el inglés de América no son unas cuantas diferencias de pronunciación, que por lo demás existen tantas diferencias de pronunciación dentro de Inglaterra o dentro de los Estados Unidos. No es tampoco la diferencia de vocabulario en unas cuantas palabras diferentes o ciertos modos expresivos. La diferencia fundamental es que el inglés habla de otra manera que el americano, que el inglés tiene una cierta manera distinta de instalarse en la lengua que el americano. Del mismo modo, la diferencia entre el español de España y los diversos españoles de América, porque son varios, no es solo, ni principalmente el que ustedes digan durazno allí donde nosotros decimos melocotón, que por lo demás también decimos durazno, solo que para una cierta variedad de melocotones, o que ustedes pronuncien, en lugar de decir calle, digan ustedes calle, que por lo demás es exactamente lo que decía mi madre. Es decir, que yo he oído la Y argentina literalmente desde el primer día de mi vida, no lo olviden ustedes, y mi madre no había salido nunca de España. Las diferencias no son estas. La diferencia es que el argentino habla instalado en la lengua de una cierta manera y el español habla instalado de otra cierta manera. Es decir, que la palabra hablar no quiere decir exactamente lo mismo cuando quiere decir hablar un argentino que cuando quiere decir hablar un mexicano o un peruano o un español. Hay pues diversas maneras de instalación en la lengua. Ahora bien, el inglés se habla británicamente y americanamente. ¿Se podría decir que se habla también australianamente, o neozelandesamente, o surafricanamente? No estoy seguro, pero pienso que no. Pienso que no por lo siguiente. Las formas del inglés fuera de Inglaterra y fuera de los Estados Unidos son en cierto modo deficientes. Deficientes en este sentido, en que no ha habido una recreación plena, lingüística y literaria, sobre todo, de la lengua. La espléndida literatura norteamericana es la que ha permitido que el norteamericano reivindique la plena posesión de la lengua en su modalidad de instalación americana. Y ha alcanzado la paridad con el inglés de Inglaterra y ha empezado a influir tremendamente en los escritores de Inglaterra, por ejemplo. Hace algunos años se podía explicar la literatura inglesa sin hablar para nada de los Estados Unidos. Todavía quizá Virginia Woolf se pueda entender sin América, pero es que ustedes podrían comprender el arte de Graham Greene sin pensar en los escritores norteamericanos. Es decir, la influencia es de ida y vuelta. ¿Quieren ustedes un ejemplo hispánico? Piensen ustedes en Rubén Darío. Rubén Darío, nicaragüense, es una figura de la literatura española sin más, de la literatura de lengua española, y era terriblemente americano, pero no quiso serlo, no lo buscó, lo fue sin más, lo fue dejándose de pruritos, de garambainas, de voluntades determinadas, de indigenismo, de centroamericanismo. Fue americano y fue bastante indio. Y fue ni más ni menos un colosal escritor de lengua española, sin el cual no se puede explicar la historia de la poesía ni de Hispanoamérica ni de España. Ahí tienen ustedes un ejemplo de cómo la plenitud de instalación creadora, y ahí está la palabra necesaria, la plenitud de instalación creadora en la lengua es aquello que puede asegurar la posesión de todo el tesoro lingüístico y de todo el porvenir lingüístico. Porque se habla siempre del pasado, se habla siempre del pretérito, de los tesoros de la tradición, y se olvida nada menos que el futuro. Y el hombre es futurición. El hombre es una flecha que apunta a un blanco. No se habla más que de la tradición literaria española y las posibilidades españolas, y las posibilidades de la lengua española.
de la lengua, repito, como interpretación de la realidad, como manera de instalación en la realidad, como manera concreta de manejar la realidad y poseerla. Piensen ustedes, para no buscar muy lejos, en que una de las maneras radicales de posesión de la realidad es el pensamiento teórico, concretamente la filosofía. Ahora bien, en español no había habido nunca filosofía. En español no se había filosofado nunca. Una cultura no es completa ni puede serlo mientras no se ha llegado en ella a la filosofía. Y en español no se había hecho filosofía creadora hasta hace 60 o 70 años. Nadie la había hecho, porque los pocos filósofos creadores que habían surgido en España, unos no eran españoles, como Séneca, que era romano, como Averroes, que era árabe, como Maimónides, que era judío. Ninguno de ellos era español, aunque los tres eran cordobeses. Problema delicado que someto a su consideración. No puedo entrar en él. No eran españoles, pero eran cordobeses. O bien eran españoles, como Luis Vives, o como Francisco Suárez, pero no escribieron en español, sino en latín, y por tanto no dieron una interpretación filosófica española de la realidad. El que primero empezó a hacerlo fue Unamuno, y el que de verdad lo hizo plenamente fue Ortega. Ahora bien, esto significa que se ha enriquecido, que se ha dilatado la posibilidad radical de la lengua española, que se le ha hecho adquirir como un miembro más, un poderoso miembro más, es decir, que el futuro de la lengua española como interpretación de la realidad es, en el siglo XX, distinto y mayor que era hasta entonces. Hasta tal punto son fundamentales las posibilidades que tiene la lengua y con ella toda una cierta manera de vivir, toda una cierta manera de modulación de esa realidad humana. Vean ustedes hasta qué punto creo yo en nuestro porvenir común, en un porvenir ligado a la lengua, repito, no como un mero instrumento de comunicación, sino como instrumento de interpretación creadora de la realidad, como instrumento de comprensión y de proyección y de imaginación. El hombre vive en su lengua y desde su lengua. Y yo creo que nosotros todos los que hablamos español, no saben ustedes hasta qué punto emociona el saberse a muchos miles de kilómetros de España y oír hablar en torno a la lengua española, la misma lengua española. Hace un poco de tiempo estaba yo en una iglesia de Puerto Rico y me llegaba hasta dentro de la iglesia, por las puertas siempre abiertas en el Puerto Rico tropical, la voz de una vieja mulata que pedía limosna con las mismas palabras, con las mismas expresiones de Burgos, de Toledo, de La Mancha. Y me estaba produciendo un estremecimiento, el estremecimiento de la emoción histórica, el sentir en una isla del Caribe, en los labios de una anciana mulata de pelo blanco y piel oscura, las mismas voces de mi Castilla natal. Vean ustedes hasta qué punto creo en el porvenir de ustedes y en el nuestro. Bastará para ello que unos y otros sepamos conservar lo que es nuestro común y sepamos proyectarlo creadoramente en una pluralidad concorde hacia el futuro. Y nada más.